que nosotros vamos a analizar en él y que no se hacía presente o no se veía en el campo gravitatorio. Mientras que el campo eléctrico puede ser exactamente atracción o repulsión. Es decir, que mientras la expresión que nosotros veíamos para la energía potencial gravitatoria era una expresión con signo menos, acá nosotros podemos ver signos menos o signos positivos también. Exactamente. Esa es la diferencia básica entre lo que ustedes analizaban de la energía producto de formar una configuración de materia a la energía producto de formar una configuración de cargas eléctricas. En términos generales, eso es un campo gravitatorio. ¿De acuerdo? Es un campo conservativo, y ustedes recordarán que solo para los campos conservativos el concepto de energía potencial existe, ya que el trabajo que realiza ese campo es exactamente igual por definición al negativo de la variación de energía potencial. Si lo recuerdan, ¿verdad? Nosotros ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué razón? Porque el campo electrostático también lo es. Es decir, que si nosotros tenemos en una cierta región del espacio un campo electrostático, ¿y por qué digo un campo electrostático? Atención. Y usted dirá, ¿que habrá algún otro campo que no sea generado por cargas eléctricas en reposo? La respuesta es sí. Hay campos eléctricos que son generados por campos magnéticos variables en el tiempo. Esos campos ya no son conservativos. Solo el campo eléctrico generado por cargas eléctricas en reposo tiene esta característica. Que cuando usted realiza trabajo para llevar una partícula y hacerle esto, ¿qué significa eso? Matemáticamente. Moverlo en una trayectoria. ¿Cuánto vale esto? Perfecto, queridos alumnos. Eso es cero. Esa es la característica precisa, real, de lo que es un campo conservativo. Así es. Quiere decir que de donde yo parta de un punto y yo llego a otro punto, cualquier camino que yo siga me va a dar exactamente ¿qué cosa? El mismo cambio. El mismo cambio. No va a haber ninguna diferencia. Ahora bien, algo quiero llamarle la atención, porque realmente alguna vez un estudiante me hizo la pregunta y yo no me acordaba de la expansión binomial. Le voy a ser franco. Es porque yo le hablaba a los estudiantes, así como ustedes, de que la energía potencial gravitatoria, él la recordaba, ¿verdad?, que es esto. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Exactamente. Y la energía, por ejemplo, m grande, la masa de la Tierra, m chiquita, la masa de un objeto que está sobre ella, un satélite, y era la distancia del centro de gravedad de la Tierra al punto donde está ese objeto de masa m. Lo entendieron todo. Pero el estudiante me decía, la verdad que no le hallo yo, no le encuentro respuesta. ¿Por qué luego cuando calculamos la energía potencial de ese mismo objeto, usamos mg por h? No sé si usted me está entendiendo lo que estoy diciendo. Sí me entiende lo que dice. Es decir, por un lado usted me dice que la energía potencial asociada a esta masa y esta otra masa separada a una cierta distancia r, usted me dice que eso es igual a menos g por el producto de la una masa, la otra masa, partido para la distancia entre sus centros de gravedad. Y por otro lado me dice que una misma masa, a una cierta altura, otra masa, su energía potencial es ¿cuánto? mg por h. ¿Nunca se hizo esa pregunta? Dice sí, otro dice no. Vamos, sean francos, ¿se hicieron alguna vez esa pregunta? ¿Qué pensaban? ¿Que eran diferentes? Sí, creen que son diferentes. ¿En serio? ¿Y qué son? Son la misma cosa. A ver, ¿cómo puedo yo partir de esto que está aquí y llegar a esto que está acá?
Lo que ocurre es que cuando usted aplica esta expresión que está aquí, esto que usted ve que está aquí, ¿no es cierto? Hay que hacer que viene a dar como resultado lo que usted ve aquí. Usted tiene que hacer una expansión binomial entre la relación entre R menos el radio de la Tierra partido para R. Al hacer esa expansión y utilizando el concepto de que para esta diferencia que está aquí, cuando esta diferencia es bastante grande con respecto, es bastante pequeña comparado al radio de la Tierra, significa que estamos a alturas, ¿qué cosa? Pequeñas sobre la superficie de la Tierra. Al hacer esa expansión, llegamos a esto. Quiere decir que esto que está aquí es realmente, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es eso? Esa es la energía potencial gravitatoria ¿de quién? De un objeto de masa m. ¿Con quién? Con la Tierra, cuando ese objeto se encuentra ¿dónde? A una cierta altura h sobre su superficie. ¿Perdón? Exactamente, así es. Es lo mismo. Ahora, resulta que es bastante más sencillo trabajar con mg por h que trabajar con esto que está acá, porque son tan grandes la distancia del radio de la Tierra comparado con la altura h que nos va a dar exactamente el mismo resultado. Ahora bien, pero si usted está hablando, escúcheme, de cuánta energía me cuesta coger un objeto de la superficie de la Tierra y ponerlo en órbita a 500 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra, ya allí utilizar ¿qué cosa? El mg por h, ¿qué me va a traer? Un error bien grande, exactamente. Ahí entonces, ¿qué términos utilizamos? La expresión que está acá. Entonces, ahí usted recordará que cuando hacía esos problemas de conservación de energía, para calcular cuánta energía me cuesta poner un satélite, usted se recuerda que utilizaba la energía potencial allá y la energía potencial acá. ¿Qué expresión utilizaba? ¿MGH? No utilizaba MGH. ¿Qué utilizaba? Esto que está acá. Ok, espero que esa parte esté clara, porque nosotros vamos a utilizar una expresión bastante simétrica para la energía potencial entre partículas. ¿Por qué razón? Porque a diferencia del campo gravitatorio, que es un campo bastante débil comparado con el campo electrostático, ustedes recordarán, la proporción es bastante grande entre la fuerza gravitatoria comparada con la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es del orden de 10 a la 40 veces más grande entre esas dos partículas. Observen esto. Entonces, yo voy a recordarles la energía potencial gravitatoria. Suponga que esto sea un cometa que está dando vuelta y esto sea el Sol. ¿De acuerdo? La energía potencial que tienen el cometa y el Sol viene dado por esta expresión que usted ve aquí. ¿Dónde es máxima esa energía potencial? Cuando el cometa está lo más cerca del Sol o cuando el cometa está lo más alejado de él. ¿Más cerca o más alejado? Más cerca. Bien, entonces veamos. Si usted me dice que la energía potencial es lo máximo cuando está más cerca, significa que cuando está más cerca, su energía cinética debe ser lo más pequeño. Porque el campo gravitatorio es conservativo. Y usted sabe que en todo campo conservativo, las energías que hacen, su suma es una constante, ¿o no es verdad? Entonces, si usted me dice que aquí, la energía potencial tiene ¿qué cosa? El valor más grande, significa que el cometa cuando pasa cerca del Sol debería moverse lo más lento posible. Y usted sabe que si viene un cometa y se aproxima al Sol y se frena o baja más lento, ¿qué le hace el Sol? Se termina tragándoselo. Por lo tanto, lo que me acaba de decir es ¿qué cosa? Es falso. ¿O no es así? Es decir, que mientras más cerca esté, ¿qué tiene más grande? Más velocidad, más energía. Por lo tanto, la potencial que debe ser menor. Entonces, cuando comienza luego a alejarse, como usted sabe, comienza a alejarse,
¿Qué pasa con su energía cinética? Disminuye. ¿Qué pasa con la potencial? Debe aumentar. Pero como son negativas, observe, son energías potenciales negativas, para las energías potenciales negativas entre dos objetos que tienen energía potencial negativa, ¿cuándo esa energía es máxima? Cuando tiende a cero. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando están infinitamente separados. También será cero cuando estén los cuerpos ¿cómo? Muy distantes. Pero allí, a diferencia, cuando comienzan a aproximarse, ¿qué va a pasar con la energía potencial? Comienza a aumentar, exactamente. Esa gráfica que está allí es como que le colocamos un espejo aquí y la curva se va ¿para dónde? Se va para arriba, exactamente. Es decir, que cuando el cometa esté por acá, muy lejos, tendremos los valores máximos de energía potencial, los valores más pequeños de energía cinética, y cuando el cometa se acerca ya a esa estrella, ahí tendremos lo máximo de energía cinética, lo mínimo de energía potencial, y en cualquier punto a lo largo de su trayectoria, y en cualquier punto a lo largo de ella, ¿qué vamos a ver siempre? ¿Qué cosa? ¿Cómo lo expresaríamos matemáticamente? Vamos. En cualquier punto a lo largo de la trayectoria, ¿cómo lo expresaría matemáticamente? Eso es siempre una constante. Así, ¿verdad? Eso siempre es una constante. Ahora, ¿cómo vamos esto a transformarlo en lo que nosotros vamos a hablar de los campos electrostáticos? ¿Esto quién pasa a ser? Una carga eléctrica. ¿Y esto qué pasa a ser? Otra carga eléctrica. La diferencia es que estas dos cargas pueden ser ¿qué cosa? Del mismo signo o del signo contrario. ¿Cómo averiguamos qué pasa con la energía potencial eléctrica? Lo único que tienen que fijarse ustedes es hacia dónde se acelera la partícula. Porque hacia dónde se acelera la partícula, usted ya sabe que qué cosa está incrementando. Entonces, ¿qué debe pasar con su energía potencial? Quiere decir que si este electrón viene viajando aquí, ¿qué está pasando con su energía cinética? Quiere decir que la energía potencial de estos dos, cuando se está acercando, ¿qué pasa? Disminuye, y eso sí lo sabemos que disminuye, porque son negativas. Y cuando el electrón se viene para acá, ¿qué ve usted que está ocurriendo con su energía cinética? Disminuye. ¿Quién está aumentando? Claro, está aumentando, porque nosotros sabemos de que mientras más se separan, ¿qué pasa con la potencial? ¿Qué se hace? Va aumentando, porque tiende a ¿cuánto? A cero cuando es su valor máximo. Es decir, que cuando ustedes tengan el caso más sencillo de dos partículas independientes de sus signos, simplemente observen esas partículas hacia dónde se aceleran, ya que si se aceleran, su energía cinética va a incrementar. Y como el campo electrostático es un campo conservativo, la suma de ella con la potencial tiene que ser una constante. ¿De acuerdo? De la potencial me refiero de las dos partículas. Así se define energía eléctrica, comúnmente conocida como energía potencial eléctrica. Ahí lo que ustedes están viendo es un proceso de transformación. La energía eléctrica se está convirtiendo en ¿qué formas de energía? Luz, calor y algo de sonido, ¿verdad? Que se produce cuando esa descarga, ¿verdad? Todas esas sumas de esas energías que ustedes ven allí deben ser igual a ¿quién? A la energía potencial que tenían esas cargas.
Sí, pero esa energía cinética está dando lugar a eso que tú ves ahí como luz. Si no vieras luz, si no vieras calor, si no vieras sonido, entonces dirías, es la energía cinética del electrón porque no va interactuando con nadie. Exactamente. En el momento que ya ves eso, ¿a quién se le entregó ya? A los otros átomos vecinos, y por eso es lo que estás viendo allí. ¿Pensabas que me estaba olvidando la energía del electrón? No, ya se le entregó a ellos. Sí me entienden, ¿verdad? Así es. Pero si quisiéramos nosotros cuantificar cuánta energía está siendo liberada allí, ¿qué tendríamos que calcular? Tendríamos que calcular cuánto trabajo necesitamos para qué, para cargar eléctricamente esos materiales. Porque al cargarlos es que ellos adquirieron energía potencial eléctrica y luego esa energía potencial está siendo disipada como usted lo ve allí. Pero veámoslo de esta forma, lo que ustedes vieron en mecánica y lo que vamos ahora a ver en electricidad. ¿Qué es realmente energía potencial? Esta es una forma de la energía potencial que usted estudió y le llamó energía potencial elástica, ¿no es cierto? Usted hacía esto. Cogía un resorte, lo comprimía y usted encontraba que el trabajo que necesitaba para comprimirlo, el trabajo que necesitaba para llevar el resorte de aquí hasta acá, quedaba almacenado en el resorte como energía potencial elástica. Para recordarles, ustedes encontraban que esto era igual a un medio de kx al cuadrado, ¿así era, verdad? Sí. Perfecto. Acá ocurre algo bastante similar. Estas dos partículas allí como están, ellas tienen una energía potencial. Pero yo voy a producir una variación en esa energía potencial. Y voy a hacer que esta partícula, en lugar de estar aquí, la voy a poner acá. Es decir, voy sobre ella a aplicarle una fuerza, como usted puede ver, y la voy a mover hasta acá. Pregunta. ¿En cuánto varió su energía potencial? ¿En cuánto varió la energía potencial de este resorte? ¿Y a qué era igual eso? Al trabajo que hizo esta fuerza. ¿O no es verdad? Entonces, si yo quiero determinar en cuánto varió la energía potencial de estas dos cargas al momento de que la muevo hasta acá, ¿qué tengo que calcular? El trabajo necesario para ponerla acá. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Tengan cuidado. Yo no utilizo esa nomenclatura que usan la mayoría de los textos de física, que dicen que el trabajo, acuérdense que tienen que haberlo visto, dice que el trabajo es igual al negativo del cambio en la energía potencial. ¿Sí lo han visto? Y usted cuando vieron mis láminas tienen que haber visto, al bigotón se le faltó ponerle el signo menos. ¿O no es verdad? ¿O no es así, no es cierto? Chuta, ahí lo cojo. Ahora le pregunto en clase por qué se me comió ese signo. Y ahí lo agarro. Ya. Atención. El texto cuando pone que el trabajo es igual al negativo del cambio de energía potencial, lo que allí está definiendo es el trabajo hecho por el campo. Yo estoy utilizando en mis láminas, y a ustedes, yo utilizo el trabajo realizado por la fuerza que yo aplico para mover la carga. Porque el trabajo hecho por esa fuerza, ¿qué va a ser? Exactamente igual. ¿A quién? A la energía que almacena el sistema. ¿Y por qué el uno es positivo y el otro negativo? Facilito. Miren ustedes, cuando yo cojo este resorte y lo comienzo a aplastar, ¿hacia dónde actúa la fuerza del resorte sobre mi mano? Para allá. ¿Y cómo actúa la mía? Para allá. La carga. Si yo cojo la carga y la muevo para allá, ¿hacia dónde actúa mi fuerza comparada con la eléctrica? Contraria. Por eso el signo menos. Es decir, el libro no se equivoca, el libro está correcto. Pero lo que el libro a veces se olvida en decir, que ese trabajo que ellos están anotando allí es el trabajo de ¿quién? Del campo. Así es.
No es del agente externo, es del campo. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de que este resorte almacenó energía o estas cargas colocadas acá almacenaron energía? ¿Qué tenemos que hacer? Liberarlas, exactamente. Y al momento que la liberamos, ¿qué ganan? Si gana energía cinética, ¿quién se las está dando? La energía potencial que almacenaba. Por eso es que los científicos en los últimos años han visto que el universo se sigue expandiendo a mayor rapidez. ¿Sí han escuchado eso? ¿Sí han escuchado eso, verdad? Y no se explican cómo es que esas galaxias siguen expandiéndose y cada vez con mayor rapidez. La única forma de que estén expandiéndose a mayor rapidez es porque deben estar recibiendo ¿qué cosa? Energía de alguien. ¿O no es verdad? Esa es la energía oscura. Increíble. ¿Y qué es? Nadie mierda sabe hasta ahora qué es eso. ¿Y por qué le pusieron oscuro? Porque nadie sabe qué es. Y en el momento que sepa qué es, le cambiarán de nombre. O se lo dejarán porque suena bonito, ¿verdad? Exactamente. Okay. El joven, el último de esta fila, díganos cuánta energía potencial almacenan esas partículas. Los demás calladitos. Habrá que saber cuánto trabajo se realizó para esa configuración. ¿Están ustedes de acuerdo? Por acá dice que no. Díganos por qué no está de acuerdo. Yo puedo calcular la energía potencial almacenada en esa partícula calculando la energía potencial de cada par de partículas y sumarla. ¿Pues hay que definir un sistema de referencia primero? Es independiente. En los sistemas conservativos el marco de referencia es independiente. Sí. Entonces en este caso se supone que habría que calcular la sumatoria de cada par de electrones, o sea, de cada par de partículas su energía potencial, después sumarlas y de ahí se calcula. ¿Qué es lo que él nos está diciendo? Dime, mijita. ¿Podría decir lo que yo quiero? ¿Perdón? O sea, cuando pregunta cuánta energía potencial en esta partícula, podría ser la que yo quiero. Sí. No. Que depende de cómo yo lo haga. No, mijita. ¿Y sabes por qué te digo? Porque, como tú recordarás, la energía potencial es exactamente igual al trabajo que yo necesito para hacer esa configuración. ¿Sí me entiendes? Por lo tanto, yo debería comenzar primero colocando una. ¿Y cuánto trabajo requiero para colocar la primera? ¿Por qué 0? Porque no hay nada, ningún campo en contra de quien haga el trabajo, ¿no es verdad? ¿Cuánto requeriré el primer trabajo para colocar la primera? Y ahí esas dos que crean un campo resultante. Lo que significa que al colocar la tercera, tengo que hacer trabajo en contra de quién? De la primera y de la segunda. Al colocar la cuarta, tengo que hacer un trabajo adicional al que ya hice para colocar la tercera. ¿O no es verdad? Quiere decir que mientras más partículas vaya yo colocando, más términos de trabajo se me van a ir incrementando. No sé si me entienden lo que estoy diciendo. Dígame. Pero eso dependerá de cómo yo responda, porque varía según la distancia. Es que la energía se mide solo por cambios. Así es. Perdón, con respecto a un punto que tú tomes como referencia. A un punto que tú tomes como referencia, exactamente. Es decir, mira, te explico. Cuando usted, por eso es que yo le puse la primera lámina, recuérdense. La primera lámina que ustedes vieron, hacíamos referencia a la energía potencial entre la Tierra y un objeto de masa m. Ese valor de mg por h, si usted se recuerda, ¿no es cierto?, es tomado con respecto a quién. A la superficie de la Tierra, considerando que esa distancia es muchísimo menor que el radio de la Tierra. Es decir, la energía potencial solo se mide por cambios.
independiente de donde usted ubique su marco de referencia. Porque cuando usted toma una diferencia, no importa exactamente de dónde lo lleve. No importa. Ahora, lo convencional, como usted verá, es que nosotros, para facilitar ese problema, la traemos desde el infinito. ¿Y quién me dice por qué? Ya lo dije hace unos minutos atrás. Porque cuando están separadas, ¿qué cosa? Una distancia infinitamente grande. ¿Qué pasa con la energía potencial de las partículas? Por eso. ¿Por qué el trabajo para traer una carga de un signo en presencia de otra carga del mismo signo? ¿Por qué el trabajo es positivo? Al yo hacer esto, si usted se fija, la fuerza que tengo que estar aplicando, lo que voy a llamar yo la fuerza externa, y el desplazamiento actúan en la misma dirección. Por lo tanto, el trabajo, es decir, esto, la fuerza externa, para llevarlo desde cualquier punto A hasta cualquier punto B, esto me va a dar un trabajo positivo. Y exactamente lo mismo va a ocurrir, si yo tuviese aquí una esfera con carga negativa y estuviera acercando una partícula también, ¿qué cosa? Cargada negativamente. Va a ser idéntico. Porque también van a experimentar, ¿qué cosa? Repulsión, y yo tengo que hacer, llevarla hacia allá, ¿verdad? Y trabajo es positivo. Pero cuando se tiene un objeto con carga positiva, como ese es el caso que está aquí, y yo quiero acercar desde cualquier posición un objeto con carga negativa y ponerlo en una cierta posición, aquí va a ser el problema distinto. ¿Por qué razón? Porque yo, para hacer esto, ¿qué necesito hacer sobre la partícula? Tengo que aguantarla. Sí, ¿me entiende? Porque naturalmente la partícula, ¿a dónde quiere ir ella? Ella quiere ir hacia ella, pegársele a ella. Como aquí, ¿qué quiere hacer la partícula? Alejarse de ella. Aquí quiere alejarse. Tengo yo que acercarla de esta manera. Mientras que aquí ella más bien quiere pegarse. Yo tengo que hacer, ¿qué cosa? Jalarla hacia acá. Pero tengo que jalarla hacia acá, y a la vez que la jalo hacia allá, desplazarla en esa dirección. Es decir, a más de que yo tengo que aplicar mi fuerza externa en esta dirección, y la partícula desplazarla en esa dirección, porque la quiero llevar ¿de dónde? De aquí a acá. Aquí el trabajo, ¿qué va a ser? Aquí el trabajo va a ser negativo. Pero en ambos casos, cuando las tengo muy separadas, ¿cuánto vale la energía potencial que asocian? 0. Entonces, cuando las cargas son del mismo signo, al acercarlas, ¿qué hago yo? Aumentar su energía potencial. Mientras que aquí, al acercarlo, ¿qué hago? Disminuyo su energía potencial. ¿Y por qué la disminuyo su energía potencial? Porque, como ustedes recordarán, cuando uno hace trabajo sobre un cuerpo en un sistema conservativo, el trabajo que uno hace sirve para cambiar la energía potencial del sistema. Entonces, si yo hago trabajo positivo, ¿qué le voy a hacer a la energía potencial del sistema? Se la voy a incrementar. Y si yo hago trabajo negativo, ¿qué le hago? Le resto, disminuye. Y si no hago trabajo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no hago trabajo? ¿Qué pasa si al mover la carga de un punto a otro no hago trabajo? ¿Perdón? ¿Se mantiene? A ver, veamos. Una pregunta, entonces la energía potencial es el trabajo que hace la fuerza externa. Claro. No es la fuerza del campo. No. Sí. El del campo es el negativo de esa. Y aquí lo están viendo. Es más fácil confundirse con la del campo porque es el negativo de lo que nosotros pensamos. Así es. Sí. Veamos un caso sencillo. Hemos dicho que el campo eléctrico es un campo conservativo y aquí estoy moviendo una partícula de carga Q a lo largo de la trayectoria que ustedes observan allí.
Voy de A a B, de B a C y de C a A regresando. ¿Por qué no cambia de A a B? Campo uniforme. Campo uniforme también es de B a C, por lo tanto también debería decir no cambia. No es por eso. ¿Son qué cosa? Son perpendiculares. Aquí no hago trabajo. ¿Y qué pasa para llevarla de A hasta B? Perdón, de B a C. La voy a llevar de B a C. A ver, díganme ustedes. ¿El cambio qué es? ¿Positivo o negativo? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Veamos. Aquí está mi carga. ¿Hacia dónde experimenta la fuerza eléctrica? ¿Me la trata de llevar hacia dónde? Me la trata de empujar hacia allá. Entonces yo, ¿qué tengo que hacerle? Tengo que agarrarla, ¿o no es verdad? Yo tengo que aplicar mi fuerza externa en esta dirección. Para desplazarla en esta dirección. ¿Qué ángulo forman? Entonces tengo que hacer trabajo ¿de qué signo? ¿Qué pasa con la energía del sistema? Disminuye. Claro, significa entonces que si me vengo de aquí a acá, ¿qué va a pasar acá entonces? Acá va a aumentar, exactamente. ¿En qué valor? ¿En cuánto? En lo mismo que disminuyó. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Perdón? No, dímelo más preciso. ¿Por qué razón? Porque el de la trayectoria es ¿cuánto? Es 0. Este más este suman ¿cuánto? 0. Entiendas una cosa. ¿Has visto tú que las cargas eléctricas fluyan milagrosamente de un cuerpo a otro? ¿Cómo cargas? Cuando tú sobas tu gato y se le paran los pelos, ¿qué tienes que hacer para que se cargue eléctricamente? ¿Sobarlo al gato? Cuando hacías esos experimentos en la escuela que sobabas una peinilla y los papelitos comenzaban a brincar, ¿qué tenías que hacer? ¿Frotarlo? Entonces, para que los cuerpos se carguen, ¿qué tenemos que hacer? Trabajo nosotros. Las cargas no van naturalmente de un lugar a otro. Por eso es que yo utilizo el otro concepto. De que es el trabajo que yo hago el que se convierte en energía potencial. ¿Acaso usted cree que la energía eléctrica que circula por allí, el agua se va naturalmente de la tierra allá arriba? El agua cae. Y al caer, ¿qué hace? Trabajo. ¿O no es así? ¿Y ese trabajo qué hace? Mueve las turbinas. Y al mover las turbinas, ¿en qué se convierte? Energía eléctrica. El trabajo que nosotros hacemos. ¿Y por qué lo explico de esa forma, mi querido alumno? Porque cuando usted me vea hablar de capacitores y cuando usted me vea a mí calcular la energía de un capacitor, cuando usted me vea a mí calcular la energía en una bobina, en un inductor, le voy a hacer exactamente lo mismo que está aquí. Por eso, para que guarde lógica. No quiero decir que los libros son ilógicos, pero al menos mis láminas de física sí lo son. Seguro. Así es. Usted no me entendería si yo le pongo el signo menos. Y luego por arte de magia me lo trago y le aparezco el más. ¿O no es así? Y dice, ¿y dónde quedó el menos? Y usted me dirá después, ya profesor, pero ese trabajo que está allí es el trabajo del campo eléctrico. ¿Y cómo puede el campo eléctrico llevarme la carga de aquí a acá? A ver. Yo quiero formar una configuración. Y cuando yo quiero formar una configuración, porque si yo dejo las cargas libres, ¿a dónde se van? Si son del mismo signo, ¿se van a dónde? Se van al infinito. Y si son de signos contrarios, ¿qué hacen? Colapsan. Por lo tanto, si yo quiero formar una configuración, ¿el campo me la va a hacer? Nunca exactamente. ¿Quién tiene que hacerla? Yo.
Por eso utilizo la fuerza externa. Ahora, no, con esto no te quiero decir que le creas a Pinel y no le creas a Serway, ¿no es cierto? Pues hay una distancia muy grande entre eso. Uf, una distancia astronómica, ¿no es cierto? Y eso, por ejemplo, se consideraba la fricción. Y ya por eso hacía que, por ejemplo, El sistema es no conservativo, ajá. y así también acá, el sistema No, acá estamos hablando, por eso es que te puse al inicio el campo gravitatorio, porque y eso que les decía a ustedes, no sé si se acuerdan que les decía, recuerden que el concepto de energía potencial solo está asociado a campos conservativos. ¿Por qué? Porque el trabajo del campo o de la fuerza externa para mover un objeto en un campo conservativo es igual al valor absoluto del cambio en su energía potencial. Mira, ahora incluí una palabra adicional. ¿Qué cosa? Valor absoluto. ¿Por qué razón? Porque si es el del campo, ¿es qué cosa? El negativo de ese cambio. Y si es el de la fuerza que yo hago externa para hacerlo, es positivo. ¿Y por qué utilizamos el concepto de... No utilizamos el concepto? ¿Por qué nosotros lo ligamos al trabajo que nosotros tenemos que hacer? Porque somos nosotros que queremos obtener energía de un sistema. Así es. Porque el campo gravitatorio o el campo electrostático no nos los va a hacer solo. No, él no los va a hacer solo. No. Bien. Esto es lo otro que les quería mencionar. Eso quedó claro, ¿verdad? Ya. Y si ustedes van a ver, esta nomenclatura que yo estoy utilizando con la fuerza externa es lo que finalmente llega a la conclusión final de lo que nosotros buscamos en electrostática. No hay ninguna contradicción con los resultados finales que los textos de física llegan utilizando el trabajo del campo eléctrico. Vean esto. No es más complicado. Una carga Q. Voy a graficar unas cuantas líneas de fuerza. Vean esto. Voy a coger dos superficies esféricas arbitrarias. Son esféricas, concéntricas a esa partícula. Y me voy a mover así. De aquí me vengo hasta acá. De acá me vengo hasta acá. Solo para fregar la vida, ¿no es cierto? Así es. Me regreso hasta acá. ¿Sí me entienden, verdad? Voy de A a B, de B a C y de C me regreso a A. Solo para fregar la vía nada más. Y para facilitarlo, voy a usar una carga positiva. ¿En cuáles de esos trayectos tengo que hacer trabajo? Fíjense, alumnos queridos, que el campo no me va a poder mover la partícula de esa forma, ¿no es cierto? Tengo que hacerlo yo para poder moverlo así. ¿En cuáles de esas trayectorias, A, B, C o A, tengo yo que hacer trabajo y qué signo contempla ese trabajo? Que en consecuencia va a ser el signo del cambio en la energía potencial de esas dos cargas. De A a B. Aquí hay trabajo, ¿verdad? ¿Positivo o negativo? Perfecto, negativo. Así es. Y también luego lo van ustedes a asociar. Luego, fíjense, también lo van luego a asociar. Porque ustedes debieron haber venido leyendo que un punto aquí está a mayor potencial que un punto acá. ¿O no es verdad? Claro.
Por lo tanto, la diferencia de potencial al irme de aquí a acá es ¿qué cosa? Es negativa. Porque es el valor aquí menos el valor acá, ¿o no es verdad? La diferencia es negativa. ¿Y cómo yo calculo cuánto trabajo necesito? Simplemente multiplico la diferencia potencial por la carga. ¡Bingo! Cuadra exactamente con lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué razón? Porque para llevarlo de aquí a acá, como ustedes se dieron cuenta, el trabajo es ¿qué cosa? Es negativo. De B a C. Debe ser no hay trabajo. ¿Por qué razón no hay trabajo? Están a la misma distancia de la carga. ¿Perdón? Están a la misma distancia de la carga. La diferencia de potencial es cero. No te me adelantes, todavía a eso no llegamos. Así es. ¿No es cierto, no? Se está adelantando, así es. Está tomando 2 puntos sobre una superficie que hay potencial. Todavía ni sabemos qué diablo es eso. Mijita. La fuerza es perpendicular al desplazamiento. Porque si yo quiero que la carga haga esto, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que agarrar una fuerza para acá. Más o menos como cuando ustedes aten una piedra al extremo de una cuerda y comiencen a darle vuelta así. ¿Sí me entiende? ¿Cómo actúa la tensión? Para acá, ¿no es cierto? Para acá la tensión. ¿Y cómo es el diferencial de trayectoria? Así. ¿Qué ángulo forman? Por eso se dice que las fuerzas centrípetas no producen trabajo. ¿Se acuerdan eso, verdad? Así es. Entonces, acá, si yo la dejo libre, ¿a dónde se va? Y se va para allá. ¿Sí me entienden, no es cierto? Entonces, si yo la quiero que haga esto, ¿qué tengo que hacer? A vos te voy a agarrar. ¿Con una fuerza para dónde? Radial, para que haga la carga, haga esto. Miren, estoy tratando de simular algo físico, ¿no es cierto?, de cómo llevar la carga de ese punto a ese punto. Dime. Entonces, la energía potencial en cualquiera de esos puntos, ¿qué signo tiene? ¿Perdón? La energía potencial en cualquiera de esos puntos. ¿De quién? La energía potencial de las cargas. Por ejemplo. Es la misma en todos esos puntos. ¿Todos los puntos los mismos? Sí, entre esta carga y esta carga, en todos estos puntos la energía es la misma. No, me refiero, por ejemplo, cuando la carga está en A o que cuando la carga está en B. Aquí son diferentes las energías potenciales. Quiero saber el signo que tiene la energía potencial. Positivo, claro. Y aquí es mayor que acá. O sea, en todos los puntos que yo vi que va a tener la energía potencial positiva. Aquí, en todos los puntos, claro, porque son dos cargas del mismo signo. Sí. Son positivas. Las únicas que asocian energía potencial negativa, igual que la gravedad, ¿son quiénes? La diferente signo, exactamente, así de simple. Así es. Ajá.